viento llega del Atlántico con olor a sal y a algo que no tiene nombre todavía. Él está de pie en la entrada de la cueva, con la espalda hacia el interior, y mira el agua. Tiene unos 35 años, aunque su cuerpo los lleva como si fueran 50. Las rodillas le duelen desde el invierno pasado. El frío de las noches se ha instalado en sus articulaciones de una manera que antes no ocurría, o quizás sí ocurría, y él no lo recordaba. Es corpulento, de frente ancha y mentón retraído, con un tórax en barril que ha respirado el aire de esta península durante toda su vida. En su mano derecha lleva una concha de mejillón que acaba de recoger en las rocas de abajo. La abre con un golpe seco contra la piedra, la inclina y el líquido frío le baja por la garganta. Detrás de él, en la oscuridad de la cueva, no hay nadie. Hace tiempo que no hay nadie. No sabe cuánto tiempo. El tiempo, para él, no se cuenta en años ni en generaciones. Se cuenta en inviernos, en cacerías, en presencias y en ausencias. Y las presencias llevan mucho tiempo ausentes. Esto ocurre hace aproximadamente 28.000 años, en un lugar que hoy llamamos Cueva de Gorham, en el extremo sur de lo que ahora es Gibraltar. Este hombre, o esta mujer, o este ser cuyo sexo no podemos determinar con certeza, porque los restos que han llegado hasta nosotros son fragmentarios. Pertenece a una especie que lleva habitando Europa durante más de 300.000 años. Una especie que enterró a sus muertos, que fabricó ornamentos, que mezcló pigmentos con intención, que conocía las estaciones y las mareas. Una especie que, en este momento preciso de la historia de la Tierra, está a punto de desaparecer para siempre. Su especie no sobrevivirá a otros 2000 años. Nosotros sí. Esa asimetría es el núcleo de lo que vas a escuchar esta noche. Somos la séptima especie humana que ha existido en este planeta. Y las 6 que vinieron antes que nosotros se fueron. Todas. En circunstancias distintas, en épocas distintas, por razones que en algunos casos entendemos y en otros apenas intuimos. El Homo habilis, que fabricó las primeras herramientas de piedra hace 2.300.000 años. El Homo ergaster, que salió de África por primera vez. El Homo heidelbergensis, que construyó lanzas de madera perfectamente equilibradas hace 400.000 años. El Homo erectus, que duró más que ninguna otra especie humana conocida. Los denisovanos, que cruzaron el techo del mundo y dejaron sus genes en nosotros sin que supiéramos de su existencia hasta el año 2010. Y los neandertales, los últimos en irse, los más cercanos, los que más nos inquietan porque en muchos sentidos eran casi nosotros. 6 especies, 6 extinciones. Y nosotros aquí, séptimos, preguntándonos qué les pasó. Esta noche vamos a entrar en cada una de esas historias desde dentro. No desde un laboratorio, no desde una excavación, sino desde el momento mismo en que cada una de esas especies vivió, cazó, amó, enterró a sus muertos y desapareció. Vamos a habitar sus cuevas y sus llanuras, sus selvas y sus glaciares, porque solo desde dentro de esas escenas se entiende de verdad qué significa extinguirse. Estás escuchando un documental para dormir. Puedes cerrar los ojos ahora. Lo que necesitas saber, lo que necesitas sentir, llegará solo a través de las palabras. No hay nada que ver, solo hay que escuchar. Quédate hasta el final. La última pregunta es la más inquietante. Empecemos desde el principio de verdad. Hace 2.300.000 años, en una llanura al este de África, en la región que hoy llamamos Etiopía y el norte de Kenia, un ser que tiene 2 piernas y 2 manos está de pie frente a un bloque de roca. El sol está alto y quema. El viento levanta polvo rojo. Este ser mide aproximadamente 1,20 m. Tiene un cerebro que pesa unos 600 gramos.
lo que es significativamente más que cualquier chimpancé vivo, pero significativamente menos que el tuyo. Sus pies ya no prenden el suelo como los de un simio. Sus pies agarran el suelo como los tuyos. Ha caminado 3 kilómetros esta mañana para llegar a este afloramiento específico de roca, porque esta roca, supo su madre y le enseñó a él, rompe de una manera particular. Levanta la piedra de percusión y golpea. Un astil sale volando. Lo recoge, pasa el pulgar por el filo, siente que corta, vuelve a golpear. Otro astil, lo examina a contraluz. Este sí, este lo guardará. Este ser es el Homo habilis, la primera especie que fabricó herramientas de piedra de forma sistemática, deliberada, con un conocimiento transmitido de generación en generación sobre qué tipo de roca, qué ángulo de golpe, qué fuerza. Habilis en latín significa hábil, capaz, diestro. Los paleoantropólogos que encontraron sus restos en la garganta de Olduvai, en Tanzania, en los años 60 del siglo XX, le pusieron ese nombre precisamente por eso, por las herramientas, por la habilidad. Pero el Homo habilis no es todavía completamente humano, en el sentido en que entendemos esa palabra. Todavía trepa a los árboles con facilidad. Sus brazos son largos en proporción a su cuerpo. Su cara es prognata, con mandíbulas prominentes, y su cerebro, aunque mayor que el de cualquier simio, procesa el mundo de una manera que nosotros no podríamos reconocer del todo como propia. Y sin embargo, esas herramientas, ese conocimiento transmitido, esa caminata deliberada de 3 kilómetros hasta la roca correcta. Algo ha empezado. El Homo habilis existió durante aproximadamente 500.000 años, entre hace 2.300.000 y hace 1,4 millones de años. 500.000 años es un número que el cerebro humano no procesa bien. Para hacerlo más concreto, si cada generación dura 25 años, 500.000 años son 20.000 generaciones. 20.000 abuelas que le enseñaron a su nieta cómo golpear la roca. 20.000 inviernos en la misma llanura con el mismo viento rojo. Y luego desapareció. No de golpe, nunca de golpe. Las especies no se apagan como una vela, se adelgazan, se fragmentan, sus grupos se vuelven más pequeños y más separados. Las generaciones se suceden con menos supervivientes, hasta que llega un momento en que nace el último individuo de la especie, y no nace ninguno después. Ese momento siempre existe, para cada especie que se ha extinguido. Hubo un último Homo habilis. Vivió en algún lugar de África Oriental. Murió, y no dejó descendientes de su especie. La causa más probable es la competencia. En el mismo periodo en que el Homo habilis empezaba a declinar, otra especie emergía en África con una anatomía más robusta, un cerebro más grande, piernas más largas y una capacidad para correr y cazar que el habilis no podía igualar. Esa especie se llamará Homo ergaster, y es nuestra segunda especie. Pero antes de llegar a ella, conviene detenerse un momento en lo que significa ser la primera de 6. El Homo habilis no sabía que era el primero de nada. No tenía esa perspectiva. Para él, el mundo era lo que era. La llanura, el viento, la roca, el olor del río seco en verano, el sonido de los grandes félidos al atardecer, cuando era necesario alejarse del cadáver que estaba carroñeando antes de que los leones llegasen. El Homo habilis vivía dentro de ese mundo sin una narrativa sobre sí mismo, sin una historia que contar sobre su lugar en el universo. Eso también cambiaría, pero llevaría mucho tiempo. Cuando el hombre de la cueva de Gorham mira el agua del estrecho esta mañana, lleva dentro de su cuerpo una historia de 2 millones de años. 2 millones de años de adaptación, de aprendizaje, de error y de corrección. Sus antepasados fueron el habilis, y el ergaster, y el heidelbergensis. Lleva todo eso en los huesos,
en la forma en que sus pulmones procesan el aire frío, en la manera en que sus ojos calibran la distancia entre él y el horizonte. No sabe nada de esto, por supuesto. Solo sabe que está solo, y que el mejillón sabe a sal y a mar, y que esta tarde va a intentar cazar algo en la llanura que hay al norte de la cueva, porque lleva 3 días sin comer carne, y el cuerpo se lo pide de una manera que conoce bien. Un hambre específica. El hambre de proteína animal. La misma hambre que sintieron todos sus antepasados. La misma hambre que tú sentiste la última vez que pasaste demasiadas horas sin comer. Eso también lo tenemos en común con él. Ahora viajemos hacia atrás, o quizás hacia adelante en su propio tiempo, hacia la segunda especie. El Homo ergaster, el trabajador, el que salió. Hace 1.800.000 años, en el borde de la cuenca del lago Turkana, en lo que hoy es el norte de Kenia, un adolescente está muerto junto al borde del agua. No ha sido cazado. No hay marcas de dientes en sus huesos. Murió de una infección que empezó en un absceso dental y se extendió por su cuerpo durante semanas de fiebre creciente. Tenía unos 12 años. Su cuerpo, cuando lo encuentran los investigadores casi 2 millones de años después, está tan bien conservado que le dan un nombre: el niño de Turkana. El esqueleto más completo de un homínido temprano jamás encontrado hasta ese momento. Pero esta noche no nos quedamos con los investigadores. Nos quedamos con él. Tenía 12 años y 1,60 m de altura, lo que lo convertiría en un adulto de entre 1,75 y 1,80 si hubiera llegado a crecer del todo. Sus proporciones corporales son casi idénticas a las tuyas. Piernas largas, brazos cortos en relación al cuerpo, una caja torácica estrecha y profunda, una pelvis girada hacia la posición completamente erguida. Si lo vistieras con ropa moderna y lo pusieras en una calle contemporánea, lo reconocerías como humano desde lejos. No como un pariente lejano, como un humano. Su cerebro pesaba unos 900 gramos. El tuyo pesa unos 1.300. Esa diferencia es real y significativa, pero no es abismal. La fiebre que lo mató llevaba días con él. En las últimas horas se había arrastrado hasta la orilla del lago, quizás buscando agua, quizás buscando el frío del barro que le aliviara el ardor. Se tumbó. El lago seguía allí. Los flamencos seguían pasando en formaciones rosas sobre el agua turquesa. El cielo de África Oriental al atardecer seguía siendo ese naranja profundo que no ha cambiado en 2 millones de años. Y él cerró los ojos por última vez. El Homo ergaster es crucial en nuestra historia por una razón que va más allá de su anatomía. Fue el primero en salir de África. No todos, no en manada, no en una migración planificada, sino en el movimiento lento e invisible que hacen las especies cuando sus poblaciones crecen y los recursos locales se tensan. Grupos que se desplazan un poco más al norte. Grupos que siguen los ríos. Grupos que cruzan el istmo de Suez sin saber que están cruzando de un continente a otro, porque los continentes no existen para quien no tiene mapas. Hace 1.800.000 años, los restos del Homo ergaster aparecen ya en Dmanisi, en lo que hoy es Georgia, a casi 4.000 kilómetros de Turkana. 4.000 kilómetros a pie, sin brújula, sin mapa, sin propósito declarado, solo siguiendo el olor del agua y el movimiento de las presas. Esa primera salida de África pobló el mundo durante cientos de miles de años. Desde el Cáucaso, los descendientes del ergaster se dispersaron hacia el este, hacia lo que hoy es China e Indonesia, y hacia el oeste, hacia Europa. Lo que encontraron fuera de África no era exactamente el mismo mundo que habían dejado atrás. Los climas eran distintos, las presas eran distintas, las enfermedades eran distintas. Y en respuesta a esas diferencias,
las poblaciones del ergaster que se establecieron en distintas regiones empezaron a divergir lentamente entre sí. De esa divergencia nacieron varias ramas. Una de ellas, en Asia, se convirtió en el Homo erectus, nuestra cuarta especie, que trataremos en su momento. Otra, en Europa y Asia occidental, fue evolucionando hacia algo más robusto, más cerebrado, más capaz. Hacia el Homo heidelbergensis, nuestra tercera especie. Y el ergaster en África, mientras tanto, también siguió evolucionando. Hacia nosotros. Porque el Homo ergaster no es solo el ancestro de los que salieron. Es también el ancestro de los que se quedaron. Es el tronco del que brotaron todas las ramas posteriores del género Homo en el viejo mundo, incluida la nuestra. El Homo sapiens desciende de las poblaciones africanas de ergaster a través de una línea que pasa por el Homo antecesor, el heidelbergensis africano, y finalmente por las poblaciones que hace 300.000 años en Marruecos, en el yacimiento de Jebel Irhoud, ya son reconocibles como sapiens arcaicos. El ergaster no se extinguió. En cierto sentido, se transformó. Pero sus formas más puras, las que existían en Georgia hace 1.800.000 años, las que vivieron junto al lago Turkana, esas sí desaparecieron. Las absorbió la evolución. Las reemplazó la divergencia. No hubo un último ergaster que mirara el agua como el Neandertal de Gibraltar. Hubo una dilución gradual, una transformación lenta en otra cosa, que es una forma de extinción más suave, pero igual de definitiva. Cuando piensas en el Homo ergaster, piensa en ese adolescente junto al lago. Piensa en sus proporciones casi idénticas a las tuyas. Piensa en la fiebre que lo mató por un absceso dental, algo que hoy se resuelve con una visita al dentista y un ciclo de antibióticos. Piensa en los flamencos rosas sobre el agua turquesa y en el cielo naranja de África Oriental, que sigue siendo exactamente el mismo. Él estaba casi aquí. Casi era tú. Le faltaba muy poco. Y sin embargo, le faltaba. Esa distancia entre casi y del todo es la historia de las 6 especies que vinieron antes que nosotros. Hace 400.000 años, en un bosque de coníferas al norte de lo que hoy es España, un hombre está tallando una lanza. No es una lanza improvisada. No es un palo con una punta astillada. Es un instrumento de precisión, torneado a lo largo de casi 2,5 metros, con el centro de gravedad situado en el primer tercio de la longitud total, exactamente donde tiene que estar para que vuele estable y penetre con fuerza. El hombre lo sabe porque lo ha comprobado antes, porque su padre lo sabía, porque el padre de su padre lo sabía, porque ese conocimiento lleva transmitiéndose en este grupo durante más generaciones de las que nadie puede contar. La madera que usa es tejo. La eligió deliberadamente entre todas las maderas del bosque porque el tejo es duro y flexible a la vez, porque no se astilla al impacto, porque su peso es el correcto. Lleva 3 días trabajando en esta pieza. La superficie ya está casi perfectamente lisa bajo sus dedos. La pasa una vez más con un fragmento de arenisca húmeda, sintiendo con la yema del pulgar cualquier irregularidad que pudiera desviar el vuelo. El aire huele a resina y a tierra mojada. Más arriba, entre los árboles, un ciervo ha cruzado hace menos de 1 hora. Aún queda la huella fresca en el barro y el olor débil de su orina marcando el territorio. Mañana, con esta lanza, intentará acercarse a menos de 15 metros antes de lanzar. Necesita que el animal no lo huela. Necesita que el viento esté a su favor. Este hombre es Homo heidelbergensis, la tercera especie humana de nuestra lista, y quizás la más subestimada de las 6. El Homo heidelbergensis existió entre hace aproximadamente 700.000 y 200.000 años en Europa y África.
Su cerebro tenía un volumen de entre 1100 y 1400 centímetros cúbicos, un rango que se solapa completamente con el nuestro. Su cuerpo era más robusto que el tuyo, con huesos más gruesos y una musculatura de gran potencia, adaptada a un clima europeo que alternaba periodos glaciales severos con interglaciares templados. Cazaba en grupos, fabricaba herramientas de piedra tallada de una sofisticación considerable. Y fabricaba esas lanzas de madera, las más antiguas que conocemos, encontradas en Schöningen, Alemania, datadas en hace 380.000 años y conservadas en un estado que permitió a los investigadores verificar exactamente lo que acabo de describir. El centro de gravedad en el primer tercio. El equilibrio de un jabalín moderno de competición. Pero hay algo más en el heidelbergensis que lo distingue de las especies anteriores. Algo que solo se entiende si bajas a una cueva específica en las montañas del norte de España. La cueva se llama Sima de los Huesos. Está en Atapuerca, en la provincia de Burgos, y para llegar a ella hay que descender por un pozo vertical de 13 metros de profundidad. En el fondo de ese pozo, hace 430.000 años, alguien depositó los cuerpos de al menos 28 individuos de la especie heidelbergensis. No los arrojó, los depositó. Hay evidencia de que los cuerpos fueron introducidos con cuidado en distintos momentos, a lo largo de un periodo prolongado de tiempo. Es el yacimiento de homínidos más antiguo de Europa y uno de los más densos del mundo, con más de 6.000 huesos recuperados. Entre esos huesos hay un objeto hecho de cuarcita roja, un bifaz, una herramienta de dos caras talladas simétricamente, de un tipo que en aquella época tenía uso práctico, de caza y de procesamiento de animales. Pero este bifaz específico no tiene marcas de uso. Está intacto. Fue fabricado y luego depositado junto a los muertos. Una ofrenda. O algo funcionalmente equivalente a una ofrenda. No podemos saber qué pensaba quien depositó ese bifaz. No podemos saber si había palabras, si había rituales, si había una creencia en algo que ocurre después de la muerte. Pero podemos saber que alguien consideró que los muertos merecían algo. Que bajar 13 metros por un pozo oscuro en la montaña, cargando con un cuerpo, valía la pena. Que ese cuerpo no debía quedarse en la superficie, expuesto a los carroñeros, sino que debía ir a ese lugar específico, con esa herramienta específica junto a él. Ese hombre que talla la lanza de tejo en el bosque de coníferas lleva dentro de sí esa misma capacidad. La capacidad de considerar que los muertos importan, de hacer algo por ellos, más allá de lo puramente práctico, de cruzar el umbral entre el acto y el símbolo. Eso es lo que hace al heidelbergensis tan perturbador en nuestra historia. No es solo un homínido robusto que cazaba mamuts con lanzas equilibradas. Es un ser que enterraba a sus muertos con ofrendas hace 430.000 años. Eso es algo que durante mucho tiempo atribuimos exclusivamente al Homo sapiens. Tuvimos que revisar esa certeza. ¿Qué acabó con el Homo heidelbergensis? La respuesta es complicada, porque en realidad no se extinguió de manera limpia, se bifurcó. Las poblaciones europeas del heidelbergensis, sometidas durante cientos de miles de años al aislamiento de las glaciaciones que convertían Europa en una península de hielo, con grupos humanos atrapados en refugios del sur, evolucionaron hacia algo más adaptado al frío, más robusto, con una nariz más grande para calentar el aire antes de que llegara a los pulmones, con un tórax aún más en barril para albergar pulmones mayores. Evolucionaron hacia los neandertales. Las poblaciones africanas del heidelbergensis, bajo condiciones distintas, con una geografía distinta y unas presiones evolutivas distintas,
evolucionaron hacia nosotros. Así que el heidelbergensis es en cierto sentido el padre común, el ancestro compartido del Homo sapiens y del Homo neanderthalensis, el punto en que el árbol se bifurcó. Y esa bifurcación ocurrió hace entre 300 y 400.000 años, cuando los glaciares separaron a las poblaciones europeas de las africanas durante suficiente tiempo como para que la evolución tomara dos caminos distintos. El hombre que talla la lanza en el bosque no sabe que sus descendientes europeos se convertirán en neandertales y que sus descendientes africanos se convertirán en nosotros. No sabe que dentro de 400.000 años, una de esas dos ramas mirará el agua del estrecho desde una cueva en Gibraltar, mientras la otra habrá ya llegado a Europa desde el sur y estará expandiéndose por cada rincón del continente. Solo sabe que la superficie de la lanza ya está lista, que mañana saldrá a cazar, que el ciervo estuvo aquí hace menos de una hora. Pasa el pulgar una última vez por la madera. Perfecta. Ahora vayamos al otro lado del mundo, al otro extremo del árbol evolutivo, a la cuarta especie, el Homo erectus. Si el Homo ergaster fue el primero en salir de África, el Homo erectus fue el que más lejos llegó, el que más tiempo duró y el que más sorpresas nos sigue dando. El erectus es la especie humana más longeva de la historia. Existió durante casi 2 millones de años, desde hace 1,9 millones hasta hace, posiblemente, menos de 100.000 años en algunas zonas de Indonesia. 2 millones de años. Para poner eso en perspectiva, nuestra especie, el Homo sapiens, lleva en pie unos 300.000 años. El erectus nos multiplica por 6 en términos de duración, y durante esos 2 millones de años, el erectus fue por todas partes. Hace 900.000 años, en la cuenca del río Solo, en la isla de Java, un grupo de unos 15 individuos está cruzando el río en el momento en que el nivel es más bajo. Es la estación seca. El barro del fondo huele a limo y a materia orgánica en descomposición. El agua les llega a los muslos. Llevan en los brazos, en alto, los niños pequeños y los bultos de comida. Un hombre mayor va en cabeza, tanteando el fondo con un palo largo antes de cada paso, buscando los huecos donde el lecho de río cede. Los conoce. Ha cruzado este punto docenas de veces. Su cerebro pesa unos 1000 gramos. Sus herramientas de piedra son del tipo achelense, grandes bifaces tallados con una regularidad que requiere aprendizaje y planificación. Domina el fuego, aunque no siempre lo produce. A veces lo transporta, guardando una brasa en un nido de hierba seca durante kilómetros. Vive en grupos medianos, caza animales grandes, conoce los patrones estacionales de su territorio. Lo que no hace, o lo que no hacía de manera sistemática hasta donde podemos determinar, es enterrar a sus muertos con el cuidado del heidelbergensis. Lo que no fabrica, todavía, son ornamentos personales. Lo que no produce, de manera confirmada, es arte. Pero dura 2 millones de años. Eso es una adaptación extraordinaria a una variedad de climas, paisajes y ecosistemas que ninguna otra especie humana ha igualado. El erectus vivió en la selva tropical de Java y en la estepa árida del norte de China. Vivió en las orillas del mar y en el interior de continentes. Sobrevivió a glaciaciones y a períodos cálidos, a cambios de fauna y de flora que deberían haber acabado con él y no lo hicieron. ¿Qué lo extinguió entonces? La respuesta varía según la región. En África, sus descendientes evolucionaron hacia el heidelbergensis y a través de él hacia nosotros. En Asia, las poblaciones de erectus resistieron durante mucho más tiempo, posiblemente en aislamiento, sin apenas contacto con las nuevas especies que emergían en otros lugares. Las últimas poblaciones conocidas de erectus en Java vivieron hace entre 100.000 y 50.000 años, en el período exacto en que el Homo sapiens estaba empezando a salir de África y a dispersarse por el mundo.
Esa coincidencia temporal es incómoda. No tenemos evidencia directa de que el Sapiens exterminara al Erectus. No hay fosas comunes, no hay puntas de flecha clavadas en cráneos de Erectus. Pero la coincidencia temporal en varias regiones entre la llegada del Sapiens y la desaparición de las especies locales es una pauta que se repite demasiado para ignorarla. Donde llegamos nosotros, las cosas desaparecen. Siempre había una explicación alternativa disponible. Siempre había un cambio climático que señalar. Siempre había una enfermedad posible. Pero la pauta persiste. Volveremos a esa pauta. Porque no solo afecta al Erectus. Ahora llega el turno de la quinta especie. Y esta es la que cambia todo lo que creías saber sobre la historia humana. Hace unos 40 años, en una cueva del sur de Siberia, a 2.500 metros de altitud, en las estribaciones del macizo montañoso del Altai, alguien vivió. No sabemos quién era exactamente. No sabemos cómo se llamaba. No sabemos cómo era su cara. No sabemos si era alto o bajo, si su piel era clara u oscura, si sus ojos eran rasgados o redondos. Lo que sabemos es que en esa cueva, hace entre 50.000 y 30.000 años, depositó o perdió un fragmento de hueso. Un fragmento del dedo meñique de la mano izquierda. Un hueso tan pequeño que cabe en la palma de tu mano. Un hueso que, en el año 2010, contenía suficiente ADN para revelar al mundo la existencia de una especie humana completamente desconocida. La cueva se llama Denisova, y la especie que vivió en ella lleva ese nombre, los denisovanos. El fragmento del dedo pertenecía a una niña. Los investigadores del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Leipzig la llamaron Deni, de manera informal, aunque en los papers científicos aparece simplemente como el individuo X de Denisova. Tenía entre 10 y 12 años cuando murió. Y su genoma era suficientemente distinto del nuestro y del de los neandertales como para confirmar que era algo diferente. Una tercera línea evolutiva que se había separado del tronco común hace entre 400.000 y 600.000 años y había evolucionado por su cuenta en Asia durante todo ese tiempo, sin que supiéramos nada de ella. Esa niña vivió en la cueva del Altai, en un período en que la estepa siberiana al norte estaba dominada por el frío, pero en que la cueva misma, orientada al sur, con sus paredes de piedra caliza que acumulaban el calor del día, ofrecía un refugio habitable. Las excavaciones han recuperado en esa cueva restos de animales que los denisovanos cazaban. Bisontes, caballos, rinocerontes lanudos, ciervos gigantes. También han recuperado herramientas de piedra de una sofisticación notable, e incluso un fragmento de brazalete de clorita verde, una piedra que no existe en los alrededores de la cueva, y que tuvo que ser traída de al menos 200 kilómetros de distancia, perforada y pulida con una precisión que hasta ese momento asociábamos exclusivamente con el Homo sapiens. La niña que perdió el fragmento de su dedo en esa cueva llevaba en su genoma algo más. Llevaba la historia de una especie que había cruzado el techo del mundo. Los denisovanos no se quedaron en Siberia. Su genoma aparece en porcentajes significativos en los pueblos modernos del Tíbet, de Papua Nueva Guinea, de las Filipinas y de Australia. Los tibetanos modernos llevan en su ADN una variante del gen EPAS1, que les permite sobrevivir a la altitud extrema del altiplano tibetano, con niveles de hemoglobina mucho más bajos de lo que sería mortal para cualquier otra población humana. Esa variante no la desarrollaron ellos. La heredaron de los denisovanos. De los humanos que cruzaron el Tíbet hace decenas de miles de años y sobrevivieron allí donde nadie más podía. Los denisovanos llegaron a altitudes y latitudes que ninguna especie humana había alcanzado antes. Cruzaron hacia el este hasta llegar a lo que hoy es Melanesia y quizás Australia. Se mezclaron con los sapiens en múltiples encuentros
a lo largo de decenas de miles de años. Dejaron sus genes en nosotros. Y desaparecieron. No sabemos exactamente cuándo desaparecieron los denisovanos como especie diferenciada. No sabemos si su extinción fue abrupta o gradual, si se debió a la competencia con el sapiens, a cambios climáticos, a enfermedades, o simplemente a que sus poblaciones se fueron absorbiendo por cruce genético hasta que dejaron de existir como entidad separada, aunque sus genes sobrevivieron en nosotros. Tenemos 4 fragmentos de hueso de toda su existencia. 4. Un dedo, un molar enorme, otro fragmento craneal y un hueso largo. Con eso reconstruimos una especie que dominó Asia durante cientos de miles de años. La niña de la cueva del Altai no sabía que era la 5ª especie humana. No sabía que era la 5ª de nada. Sabía que la cueva estaba caliente por las tardes cuando el sol le daba directo. Que los caballos bajaban al río al amanecer. Que el brazalete verde que llevaba en la muñeca era de una piedra que venía de muy lejos y que por eso valía la pena llevarlo. Afuera, en la estepa, el viento siberiano arrastraba nieve por la superficie helada del río. Ella apoyó la mano en la pared de piedra caliza. El calor del día, guardado en la roca, le calentó la palma. La 6ª especie, los neandertales. Volvemos a ellos porque merecen más que una mención de pasada. Merecen que nos detengamos en su mundo con la atención que se merece cualquier ser que estuvo a punto de ser nosotros y no lo fue. Hace 60.000 años, en una cueva del valle del río Neandertal, en lo que hoy es el oeste de Alemania, una mujer neandertal está de pie junto al fuego con un niño pequeño apoyado en su cadera. El niño tiene fiebre. No una fiebre leve, una fiebre que le hace el cuerpo pesado y los ojos vidriosos. Ella lo sabe porque lo conoce, porque lleva 3 años conociéndolo desde el momento en que salió de su cuerpo. Y sabe exactamente cuándo está bien y cuándo no. Esta noche no está bien. Hace horas que está masticando una corteza de sauce. No toda entera. La mastica hasta que la fibra libera su jugo amargo. Y luego frota ese jugo en las sienes del niño, en la frente, en la parte posterior del cuello donde el calor se acumula. La corteza de sauce contiene salicina que el cuerpo convierte en ácido salicílico. Es el mismo principio activo que más de 60.000 años después se sintetizará artificialmente y se venderá en pastillas blancas bajo el nombre de aspirina. Ella no sabe nada de esto. Solo sabe que su madre lo hacía y que funcionaba. El niño abre los ojos. La mira. Ella le pone la palma de la mano en la frente. Todavía caliente. Pero los ojos ya no están tan vidriosos. Afuera, la noche europea de hace 60.000 años es fría y oscura, y llena de sonidos que hay que saber leer. El chasquido de una rama que se dobla bajo el peso de algo demasiado grande. El silencio repentino de los pájaros nocturnos. Las señales que el bosque da a quienes saben escuchar. Ella sabe escuchar. Los neandertales llevan en Europa desde hace más de 300.000 años cuando empieza esta escena. Han sobrevivido a varias glaciaciones. Han visto al mamut lanudo llegar desde el norte y retirarse hacia el sur. Han visto el nivel del mar subir y bajar. Han visto el bosque templado convertirse en tundra y la tundra convertirse en bosque de nuevo. Son los supervivientes por excelencia del continente europeo. Su cuerpo es un instrumento de adaptación al frío. La nariz grande calienta el aire antes de que llegue a los pulmones. El tórax en barril alberga pulmones de gran capacidad. Los huesos densos y gruesos soportan una musculatura de potencia extraordinaria. Un neandertal adulto podía cargar sobre sus hombros el peso equivalente a un atleta olímpico moderno, más su equipamiento. Y sin embargo, lo que más me interesa de ellos no es su fuerza, es todo lo demás.
Los neandertales enterraban a sus muertos, no de manera esporádica o accidental, de manera sistemática, en posiciones específicas, a veces con flores, a veces con ocre rojo, a veces con herramientas o huesos de animales colocados con cuidado. En la cueva de Shanidar, en el Kurdistán iraquí, un neandertal adulto fue depositado hace 60.000 años en una fosa poco profunda y cubierto con ramas de flores. El polen de al menos 8 especies de plantas, muchas de ellas con propiedades medicinales, apareció concentrado alrededor de su cuerpo cuando los investigadores excavaron ese nivel. Alguien eligió esas flores. Alguien las recogió y las llevó a la cueva y las puso junto al muerto. Los neandertales fabricaban ornamentos. En la cueva de los Aviones, en Murcia, se han encontrado conchas perforadas y teñidas con mezclas de pigmentos, datadas en hace 115.000 años, un período en que el Homo sapiens aún no había llegado a Europa. Esas conchas las hacían los neandertales. Las llevaban colgadas del cuello o de las orejas o cosidas a la ropa. Se adornaban. Tenían una idea de la apariencia personal como algo que importa. En Bruniquel, al sur de Francia, a 300 metros de la entrada de una cueva que en esa época estaba completamente oscura, alguien construyó hace 176.000 años 2 estructuras circulares con estalagmitas rotas y apiladas con precisión. Las estructuras tienen casi 4 metros de diámetro. En su interior hay restos de fuego. Tenían que haber llevado antorchas para llegar hasta allí, a 300 metros de profundidad, en la oscuridad total. No había ninguna razón práctica para hacerlo, ningún recurso que obtener en ese lugar. Solo el interior de la cueva, la oscuridad, el fuego y esas 2 estructuras circulares que no sabemos para qué servían. El neandertal de Bruniquel no nos dejó ninguna explicación. Solo nos dejó las estructuras. En la cueva del Nalinero, en Asturias, y en muchos otros yacimientos del Cantábrico español y del sur de Francia, los neandertales mezclan pigmentos de ocre rojo y negro de manganeso con sustancias orgánicas para crear composiciones en las paredes. No son figuras narrativas como las pinturas del Paleolítico superior que los sapiens producirán después. Son puntos, líneas, manchas. Pero son deliberadas. Alguien eligió ese color, mezcló esa pasta y la aplicó en esa pared. ¿Para qué? No lo sabemos. Que tenía un significado, resulta difícil de negar. La mujer de la cueva del Neandertal tiene en su cabeza toda esa riqueza cultural. Aunque no lo formule así. Sabe qué plantas tienen propiedades medicinales y se las ha enseñado a su hija mayor. Conoce los territorios de caza en un radio de 40 kilómetros, los puntos de agua, los pasos entre valles. Ha visto morir a su madre y a su abuela y a 3 de sus hijos. Los ha enterrado. Ha dicho algo sobre ellos que no podemos oír, con sonidos que no podemos reconstruir, pero que tenían la intención de algo más que informar. El niño en su cadera se ha quedado dormido. La fiebre ha bajado un poco. Ella lo acuesta sobre las pieles junto al fuego, lo tapa y se queda mirándolo un momento. Sus ojos, los ojos del neandertal, son grandes y oscuros y están adaptados a la poca luz del interior de las cuevas europeas, donde pasan gran parte del invierno. Sus órbitas oculares son más grandes que las nuestras. Veían bien en condiciones de luz escasa. Lo que veía cuando miraba a su hijo dormido, eso ya no lo recuperaremos nunca. Fuera de esta cueva, en este mismo momento hace 60.000 años, algo está ocurriendo que ella no puede ver ni saber. Al sur del Mediterráneo, en el norte de África, grupos de Homo sapiens llevan ya decenas de miles de años elaborando sus propias culturas. Llevan pigmento en sus pieles, llevan conchas perforadas en sus cuellos, llevan puntas de proyectil cada vez más pequeñas y precisas, adaptadas a armamentos que pueden lanzarse
desde mayor distancia que una lanza. Llevan redes de intercambio que se extienden por cientos de kilómetros. Y llevan, dentro de sus grupos, algo que es difícil de cuantificar, pero que los paleoantropólogos llevan décadas debatiendo. Una capacidad de coordinación simbólica, de narrativa compartida, de acuerdo sobre cosas que no se pueden ver ni tocar, que les permite formar grupos más grandes, más estables, más capaces de actuar de manera coordinada ante una amenaza o una oportunidad. Esa diferencia, si existió, fue letal para los neandertales. Hace 45.000 años, el Homo sapiens cruza hacia Europa. No como un ejército, no como una invasión planificada, sino de la misma manera en que siempre ocurren estos movimientos. Grupos pequeños siguiendo presas y recursos, avanzando un poco cada generación, sin saber a dónde van porque no hay un adónde, solo un adelante. Y en Europa encuentran a los neandertales. Lo que ocurre en los siguientes 15 a 20.000 años es complejo y no tiene una sola respuesta. Sabemos que los neandertales y los sapiens se cruzaron. Sabemos que produjeron descendencia fértil, porque llevamos entre un 2 y un 4% de ADN neandertal en nuestros genomas si somos de ascendencia no africana. Sabemos que el cruce ocurrió en múltiples momentos y lugares. Hay genes neandertales en nuestro sistema inmune que probablemente nos dieron resistencia a patógenos europeos que los sapiens recién llegados no habían encontrado antes. Pero también sabemos que los neandertales desaparecieron, que las últimas poblaciones conocidas se refugiaron en el sur de la península ibérica, en Gibraltar, en cuevas costeras donde los recursos marinos complementaban la caza cada vez más difícil. Que durante esos últimos miles de años, sus grupos se hicieron más pequeños y más dispersos. Que la demografía jugó en su contra de una manera implacable. Cuando una especie tiene pocos individuos y una reproducción lenta, cualquier perturbación, cualquier temporada mala de caza, cualquier epidemia, cualquier competidor que se lleve una parte significativa de los recursos disponibles, puede empujar a la población por debajo del umbral de viabilidad. Debajo de ese umbral no se vuelve, solo se desciende. El hombre que mira el agua del estrecho desde la cueva de Gorham, el hombre con el que empezamos esta noche, es el final de ese descenso. No lo sabe, solo sabe que lleva tiempo sin ver a nadie de los suyos, y que el mejillón sabe a sal, y que esta tarde intentará cazar. Pero hay algo que sí merece decirse sobre él antes de seguir. Hace unos años, los investigadores que analizaron los sedimentos de la cueva de Gorham encontraron algo inesperado en una capa datada entre hace 40.000 y 39.000 años, en el periodo en que los últimos neandertales todavía habitaban ese lugar. Encontraron una rejilla, un conjunto de líneas paralelas cruzadas por otras líneas paralelas, grabadas en la roca con un instrumento de sílex, con fuerza suficiente como para que las incisiones fueran profundas y deliberadas. No es una figura de ningún animal, no es un mapa, es una composición geométrica abstracta. Un neandertal se sentó en esa cueva, tomó una piedra afilada y grabó líneas en la roca. ¿Por qué lo hizo? No lo sabemos. Si tenía un significado, no lo sabemos. Si fue el mismo individuo que mira el agua esta mañana, o uno de sus predecesores en la cueva, no lo sabemos. Pero la rejilla está ahí. Y la rejilla dice que algo pasaba en la mente del neandertal que no era solo supervivencia, no era solo caza y fuego y frío. Algo que buscaba dejar una marca en el mundo. Algo que quería que algo permaneciera. Eso, entre todas las cosas que no entendemos de los neandertales, es quizás la más humana de todas. Y los perdimos. Los perdimos hace 28.000 años en Gibraltar. O quizás hace 30.000 en el sur de Francia. O quizás en algún otro rincón del que aún no sabemos nada. Se fueron en silencio, como se van todas las especies,
sin un momento dramático, sin un último rugido. Solo el adelgazamiento lento, la dispersión creciente, los grupos cada vez más pequeños hasta que no hubo más grupos. Solo ese hombre en la entrada de la cueva con la concha de mejillón en la mano. Y luego el silencio. Ahora tenemos las 6 especies y tenemos sus extinciones. Y es el momento de hacer la pregunta que subyace en todo esto desde el principio. ¿Qué las mató? La respuesta honesta es que no hay una sola respuesta. Cada especie tiene su historia. El Homo habilis fue probablemente desplazado por el ergaster, más capaz. El ergaster se transformó más que se extinguió, disolviéndose en sus propios descendientes. El heidelbergensis hizo lo mismo, bifurcándose en 2 ramas que lo superaron. El erectus duró 2 millones de años y luego fue cediendo territorio, poco a poco, en regiones donde quizás el sapiens tuvo algo que decir. Los denisovanos se absorbieron en nosotros en parte, y en parte simplemente desaparecieron en las altitudes extremas donde vivían. Y los neandertales. Los neandertales son el caso más estudiado y el más debatido, y el que más nos inquieta, porque son los más recientes y los más parecidos a nosotros. Para los neandertales, los candidatos son varios y probablemente todos ciertos en distintas proporciones. El cambio climático. Hace 41.000 años, Europa sufrió un periodo de enfriamiento severo conocido como el Estadio Frío de Heinrich IV. Las temperaturas cayeron bruscamente. Las praderas se contrajeron. Las presas grandes, de las que dependían los neandertales, se dispersaron. Un clima más frío y seco reducía los recursos disponibles exactamente en el momento en que tenían que competir con los sapiens por esos mismos recursos. La demografía. Los análisis genéticos de los últimos años sugieren que las poblaciones de neandertales eran pequeñas y estaban fragmentadas mucho antes de que llegaran los sapiens. No eran una población densa y conectada. Eran grupos pequeños y aislados en distintos refugios del continente, con poca diversidad genética entre ellos, lo que los hacía vulnerables a la endogamia y a la extinción local por causas accidentales. La competencia. Los sapiens llegaron con tecnologías de proyectil más avanzadas, con redes de intercambio que les permitían moverse con más recursos y más opciones, con una densidad de población mayor que ejercía una presión continua sobre los territorios de caza. No hace falta una guerra para que una especie desplace a otra. Basta con que una especie sea un poco más eficiente en el uso de los mismos recursos durante suficientes generaciones. Las enfermedades. Una hipótesis más reciente, respaldada por análisis genéticos, sugiere que los sapiens traían consigo patógenos africanos a los que tenían inmunidad parcial y los neandertales no. El contacto entre 2 poblaciones que han evolucionado en aislamiento siempre implica un intercambio de enfermedades. Cuando los europeos llegaron a América, las enfermedades que trajeron mataron a entre el 70 y el 90% de las poblaciones indígenas antes de que llegara ningún conquistador con una espada. No es descabellado pensar que algo similar ocurrió en menor escala cuando los sapiens llegaron a Europa. Y el cruce genético. Quizás la extinción de los neandertales no fue exactamente una extinción. Quizás fue una absorción. Quizás los grupos pequeños y aislados de neandertales, al encontrarse con grupos de sapiens, se unieron a ellos. Se integraron. Sus genes entraron en nuestra línea. Y con el tiempo, el porcentaje de genoma neandertal en cada generación fue diluyéndose, hasta que ya no quedaba ningún individuo que fuera mayoritariamente neandertal. La extinción por amor, por así decirlo, por mezcla, por integración. Si eso es lo que ocurrió, entonces los neandertales no se fueron del todo. Llevan en ti, si eres de ascendencia europea o asiática, entre un 2 y un 4% de sus genes,
llevan en ti variantes que afectan a tu sistema inmune, a la forma de tu nariz, posiblemente a tu capacidad de adaptarte al frío. Están en ti ahora mismo mientras escuchas esto, en la oscuridad, con los ojos cerrados. La mujer que masticó la corteza de sauce para bajarle la fiebre a su hijo está en ti. El hombre que talló la lanza de tejo está en ti. El ser que grabó la rejilla en la roca de Gorham está en ti. Eso debería cambiar algo en cómo los vemos. No como fracasos evolutivos, no como callejones sin salida, no como primitivos que no pudieron competir con nuestra superioridad, sino como lo que eran: seres que vivieron, amaron, enterraron a sus muertos, fabricaron ornamentos, mezclaron pigmentos, grabaron líneas en las paredes de las cuevas y nos dejaron algo de sí mismos antes de irse. Hay una pregunta que hemos estado rodeando desde el principio de esta noche y que ahora merece mirarse de frente. Si el Homo sapiens llegó a Europa hace 45.000 años y los neandertales desaparecieron hace 28.000, y si el Homo sapiens llegó a Australia hace entre 50.000 y 60.000 años, y los grandes marsupiales australianos desaparecieron en ese mismo periodo, y si el Homo sapiens llegó a América hace entre 15.000 y 20.000 años, y los mamuts, los mastodontes, los caballos americanos, los perezosos gigantes y los camellos del Pleistoceno desaparecieron en ese mismo periodo, entonces hay una pauta que no se puede seguir ignorando. Donde llegamos nosotros, las cosas desaparecen. No siempre de golpe, no siempre por violencia directa, pero la correlación entre la llegada del Homo sapiens a un territorio y la extinción de las especies grandes que lo habitaban es tan consistente a través de todos los continentes y de todos los periodos que se vuelve difícil atribuirla únicamente al azar o únicamente al clima. El cambio climático siempre está disponible como explicación alternativa, y en muchos casos contribuyó de manera real. Pero los cambios climáticos habían ocurrido antes, muchas veces, sin producir las mismas extinciones masivas. Lo que cambió cuando ocurrieron las extinciones del Pleistoceno tardío no fue solo el clima, fue también nuestra llegada. Somos la séptima especie humana, y somos los únicos que quedan. Eso no es casualidad. Y entender por qué no es casualidad es quizás la lección más importante que esta noche puede dejarte. Pero antes de llegar a esa lección, hay una última historia que contar. Una historia que no está en los libros de texto, de la misma manera que las demás, porque es demasiado reciente y demasiado extraña, y porque desafía de una manera particular todo lo que creíamos saber sobre nuestra soledad en el árbol evolutivo. Hace 50.000 años, en la isla de Flores, en el archipiélago que hoy forma Indonesia, un ser de aproximadamente 1 metro de altura camina por la selva. Sus pies son grandes en proporción a su cuerpo, con dedos largos y arqueados que le dan un agarre extraordinario en el terreno irregular del interior de la isla. Su cerebro pesa unos 400 gramos, menos que el de cualquier chimpancé adulto, menos que el de cualquier otra especie humana conocida. Y sin embargo, caza en grupo, caza con lanzas, caza una especie de estegodonte enano, un elefante reducido por el enanismo insular a un tamaño manejable, y lo procesa con herramientas de piedra en el sitio de caza antes de llevarse la carne al campamento. Se llama Homo floresiensis. Y es, si los cuentas bien, la 6ª especie de la lista, aunque en el orden cronológico de su extinción entra después de los denisovanos, así que la hemos dejado para el final porque su historia tiene algo que las demás no tienen: la posibilidad de que no esté completamente cerrada. El Homo floresiensis vivió en la isla de Flores durante al menos 70.000 años. Sus restos más antiguos datan de hace 95.000 años. Los más recientes, de hace entre 50.000 y 60.000 años.
El límite superior de esa ventana coincide, de nuevo, con la llegada del Homo sapiens a la región. Pero hay algo más en el Floresiensis que desafía todo lo que sabemos sobre el cerebro y la inteligencia. Con 400 gramos de cerebro, debería ser incapaz de las conductas que los registros arqueológicos le atribuyen. La correlación entre tamaño del cerebro y capacidad cognitiva en el género Homo es lo suficientemente robusta como para que ese volumen encefálico hubiera predicho un ser apenas capaz de usar herramientas simples. Y sin embargo, el Floresiensis usaba herramientas de una sofisticación comparable a las del Homo heidelbergensis, que tenía un cerebro 3 veces mayor. Cazaba en grupo presas de tamaño considerable. Controlaba el fuego. Quizás se comunicaba con un lenguaje articulado, aunque esto es más especulativo. La explicación que proponen los investigadores es que el cerebro del Floresiensis no se redujo de manera aleatoria cuando el enanismo insular comprimió su cuerpo. Se reorganizó. Las áreas frontales, implicadas en la planificación y la coordinación social, se mantuvieron desproporcionadamente grandes en relación al volumen total. El cerebro del Floresiensis era pequeño pero eficiente, de una manera que no habíamos visto antes. Un ser de 1 metro de altura, con un cerebro del tamaño de un pomelo, cazando elefantes en grupo. La selva de Flores tiene una densidad que asfixia. El aire es húmedo y caliente todo el año. El suelo bajo los pies es una capa de raíces entrelazadas y barro negro que cede con cada paso. La luz llega filtrada, verde, en rayos oblicuos entre las copas de los árboles que alcanzan los 30 metros. En ese mundo, el tamaño no es siempre una ventaja. La agilidad sí. La coordinación sí. El conocimiento del territorio, memorizando cada sendero y cada punto de agua y cada zona donde los estegodontes se congregan al amanecer, sí. Ese ser pequeño con pies grandes y cerebro reorganizado dominó ese mundo durante 70.000 años. 70.000 años de selva, de lluvia monzónica, de caza en los barrancos y de noches en cuevas cuya entrada conocían de memoria. 70.000 años de transmisión de conocimiento de generación en generación, de madres que enseñaban a sus hijos dónde estaba la roca correcta para tallar la herramienta correcta. Y luego desapareció. Sus restos fueron encontrados en la cueva de Liangbua, en el oeste de Flores, en el año 2003, por un equipo australiano e indonesio. El hallazgo fue tan inesperado, tan contradictorio con todo lo que se sabía sobre la evolución humana, que la primera reacción de una parte de la comunidad científica fue negar que fuera una especie diferente. Argumentaron que era simplemente un Homo sapiens patológico, un individuo con microcefalia. Ese debate se extendió durante años. Hoy, con múltiples individuos identificados y análisis genéticos parciales disponibles, el consenso es claro. El Floresiensis era una especie real, diferente, con su propia historia evolutiva, que probablemente arranca de una población de Homo erectus que quedó aislada en la isla hace casi 1 millón de años y evolucionó por su cuenta en ese laboratorio de selva húmeda. 1 millón de años de evolución insular. 1 millón de años reduciendo el cuerpo, reorganizando el cerebro, aprendiendo a cazar en la penumbra de la selva de Flores. Y en los cuentos de los habitantes actuales de Flores hay una figura que aparece con regularidad en las tradiciones orales. El Ebu Gogo. Un ser pequeño, de pelo largo, que vivía en las cuevas de la montaña, que repetía las palabras que le decías como si las estuviera aprendiendo, que robaba comida de las aldeas por la noche. Los habitantes de Flores dicen que el Ebu Gogo existió hasta hace no muchos siglos, que sus abuelos o los abuelos de sus abuelos los conocieron. Eso es especulativo. Eso es tradición oral y no evidencia arqueológica. Pero el hecho de que exista esa tradición, de que esos seres pequeños de las cuevas
hayan dejado una huella en la memoria cultural de la isla es inquietante de una manera particular, porque sugiere que quizás el Floresiensis no desapareció del todo hace 50.000 años. Quizás sobrevivió en algún rincón remoto de la isla mucho más tiempo. Quizás el último Floresiensis no murió en la prehistoria. Quizás murió hace 1000 años, o 500, o menos, no lo sabemos. Probablemente nunca lo sabremos con certeza. Pero la posibilidad existe. Y esa posibilidad es uno de los recordatorios más poderosos de que nuestra historia evolutiva es mucho más reciente, mucho más enredada y mucho más llena de presencias simultáneas de lo que el relato simplificado sugiere. Durante decenas de miles de años, no fuimos los únicos. No fuimos la única especie humana sobre la Tierra. Compartimos este planeta con los neandertales, con los denisovanos, con el Floresiensis, posiblemente con otras especies que aún no hemos encontrado, porque sus restos están en el fondo del mar, o en yacimientos que aún no hemos excavado. Había otros. Había muchos otros. Y en ese periodo de coexistencia, nos cruzamos con algunos de ellos, aprendimos de algunos de ellos, y contribuimos a la desaparición de algunos de ellos. Eso es lo que somos. Eso es lo que fuimos. Y ahora viene la pregunta que prometí al principio. La más inquietante. Si somos la 7ª especie humana y las 6 anteriores desaparecieron, cada una por sus propias razones, algunas de las cuales incluyen nuestra llegada o nuestra expansión, ¿qué dice eso sobre lo que somos? ¿Y qué dice sobre lo que podría pasarnos a nosotros? La historia de las 6 especies previas no es solo la historia de ellas. Es también la historia de las condiciones en que las especies humanas prosperan y las condiciones en que desaparecen. Y esas condiciones tienen patrones. La fragmentación de las poblaciones en grupos pequeños y aislados que pierden diversidad genética. La dependencia de un conjunto limitado de recursos en un territorio concreto. La incapacidad de adaptarse con suficiente rapidez a cambios climáticos o ecológicos bruscos. La vulnerabilidad ante nuevos patógenos. La presión de competidores que son un poco más eficientes en el uso de los mismos recursos. Todos esos factores los conocemos. Los hemos estudiado en las 6 especies que vinieron antes. Los hemos documentado en los fósiles, en los genomas, en los sedimentos de las cuevas, y todos ellos son reconocibles en el mundo actual. No estoy diciendo que el Homo sapiens vaya a extinguirse. No tengo esa evidencia. Somos la especie más adaptable que ha existido en este planeta, con una capacidad de modificar el entorno que ninguna especie previa tuvo. Y esa capacidad nos ha llevado a poblar cada rincón habitable de la Tierra. Pero esa misma capacidad de modificar el entorno es también lo que ha llevado a la desaparición de miles de especies desde que existimos. Lo que le hicimos a otros, el entorno, puede hacérnoslo a nosotros si las condiciones cambian lo suficientemente rápido. Los neandertales no anticiparon que los sapiens llegaban del sur con tecnologías de proyectil más avanzadas y redes de intercambio más extensas. No pudieron prepararse. No tuvieron tiempo de adaptarse. Solo supieron que los recursos se volvían más escasos, que los territorios de caza se contraían, que los grupos se hacían más pequeños. Nosotros, a diferencia de ellos, sí tenemos la capacidad de anticipar, de leer la pauta, de mirar la historia de las 6 especies anteriores y preguntarnos qué significa para la 7ª. Eso es lo que el fósil del niño de Turkana, con sus proporciones casi idénticas a las nuestras, nos está diciendo desde hace 1.800.000 años. Eso es lo que el bifaz de cuarcita roja, depositado junto a los muertos en la cima de los huesos, nos está diciendo desde hace 430.000 años. Eso es lo que la rejilla grabada en la roca de Gorham nos está diciendo desde hace 40.000 años.
que estuvimos a punto de ser otras cosas, que por muy poco fuimos esto, que la séptima especie existe por una combinación de evolución, azar, adaptación, cruce genético con otras líneas y circunstancias que nadie planificó. Somos accidentales, somos contingentes, somos el resultado de un proceso que podría haber tomado otro camino en docenas de bifurcaciones distintas y no lo hizo. Y llevamos en nosotros a todos los que vinieron antes. El hombre que talló la lanza de tejo, la mujer que masticó la corteza de sauce, la niña con el brazalete verde en la muñeca de la cueva del Altai, el ser pequeño de pies grandes que cazaba estegodontes en la selva de flores. Todos están en nosotros de alguna manera, en nuestros genes, en nuestras tradiciones, en las herramientas que fabricamos y en los muertos que enterramos. Estamos durmiendo esta noche en un planeta que durante millones de años tuvo varias especies humanas moviéndose simultáneamente por sus bosques y sus llanuras y sus selvas y sus glaciares. Y ahora somos los únicos, la séptima especie, los que quedamos. La cueva de Gorham sigue ahí, el estrecho sigue ahí, el viento del Atlántico sigue llegando con olor a sal. Solo falta el hombre con la concha de mejillón en la mano. Él se fue, y nosotros seguimos aquí preguntándonos por qué. Esa pregunta no tiene una respuesta definitiva todavía. Y quizás sea mejor así. Quizás las preguntas que no tienen respuesta definitiva son las que más nos obligan a seguir mirando, a seguir excavando, a seguir leyendo los sedimentos de las cuevas y los genomas de los huesos y las marcas en las paredes de roca. Porque cada respuesta que encontramos añade algo a lo que somos. Cada fósil que identificamos es también un espejo. Cada especie que entendemos nos dice algo sobre la nuestra. Somos la séptima. Y la historia de las 6 anteriores es también nuestra historia. La llevamos dentro. Cierra los ojos si todavía no los has cerrado. En algún lugar de tu genoma, en una secuencia de ADN que tus hijos heredarán si los tienes, hay un fragmento que no es del todo sapiens. Hay un eco de alguien que vivió en una cueva fría de Europa, o en el techo del mundo, o en una selva tropical de una isla remota. Alguien que cazó y amó y enterró a sus muertos, y grabó líneas en la roca sin saber por qué. Alguien que se fue antes de que llegáramos del todo. Esa es la historia de esta noche. Y ahora puedes dormir.